Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 3. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 3. El sexo biológico y el género de dos cosas separadas. Esta idea viene también, vaya casualidad, del protagonista de un estudio fraudulento. Hasta los años 50 del siglo XX, la palabra género fue un término gramatical para indicar si una palabra era masculina, femenina o neutra. Toda la teoría de género cae en un instante de manera estrepitosa, como el gatillo de naipes que es, al conocer el contexto en que fue creada. La teoría de género fue creada por un psicólogo llamado John Money, que tuvo el encargo especial de probar que el sexo de nacimiento y género eran dos cosas separadas. Por cierto, Money trabajaba para la Universidad Johns Hopkins con dinero procedente del Instituto Kinsey, financiado a su vez por la Fundación Rockefeller y Ford. Buscaba demostrar que el género es 100% cultural. Basta razonar un poco para darse cuenta de que se trata de una división artificial, ya que la sola palabra género es un invento de este doctor. Si él le decía a una persona en esa época que intentaba comprobar que el sexo y el género son separados, la persona no hubiera entendido a qué se refería con género, de no ser por el fraudulento estudio que organizó. El caso práctico de sujeto único en el cual se basó John Money para afirmar que fue un fraude científico, pero no uno cualquiera, sino uno de los mayores de la historia porque utilizaron a un niño con pene amputado accidentalmente durante una circuncisión, y le ocultaron hasta los 15 años su verdadero sexo. El niño se llamaba Bruce Reimer, y sus padres fueron convencidos por Money de que lo mejor para él era ser educado como si fuera una niña, pero en realidad su intención fue probar sus teorías de que cualquier niño puede ser educado como niña y terminar viviendo como tal. Escribió un libro al respecto, pero lo que no escribió es que este niño acabó volviendo a su sexo natural. En 1967, Money empezó a tratar al bebé Bruce, quien se convertiría en Brenda. Se le educaría como niña, se le trataría, se le animaría a comportarse como niña. Recibiría apoyo psicológico y en la pubertad se le administrarían hormonas femeninas. Si funcionaba, Brenda no solo crecería con cuerpo de mujer, sino que también pensaría y viviría como mujer. Mientras John Money supervisaba de cerca, Brenda crecía como niña y adoptó la identidad de una mujer. En 1972, creyó que tenía suficientes evidencias que había modificado con éxito la identidad sexual de varón a mujer. En 1972, presentó la que parecía la prueba irrefutable del hecho de que la identidad de género
dependía de la educación recibida. En su libro Man and Woman, Boy and Girl, Hombre y Mujer, Niño y Niña, relató el caso de Bruce. Lo que no se publicó es que toda la niñez Brenda se resistió a jugar con niñas o con muñecas. Sufría acoso escolar por ser demasiado masculina y odiaba la ropa femenina. La llamaban la mujer cavernícola. Para cuando Brenda llegó a la adolescencia, sufría depresión y se había intentado suicidar. Cuando el doctor Money le instó a que se sometiera a otra cirugía, se negó rotundamente. Fue entonces cuando sus padres decidieron contárselo, y Brenda pudo volver a ser un chico. Eligió el nombre de David, ya que él consideraba que mató a un gigante. Se sometió a una faloplastía y se quitó los pechos que le habían crecido gracias a las hormonas. Para cuando cumplió 23 años, se casó. Sin embargo, su familia había quedado destrozada. Su madre Janet cayó en depresiones clínicas repetidas que requerían hospitalización. Su padre Ron se convirtió en un alcohólico. Su gemelo Brian abandonó los estudios y trató de suicidarse en varias ocasiones, hasta que lo consiguió en 2002. 2 años después, con 38 años, David hacía lo mismo tras haberse divorciado años atrás de su mujer. La historia de David Reimer saltó a la luz en 1997, gracias al doctor Milton Diamond de la Universidad de Hawái, quien convenció a David de contar su caso. Ayudaría a que no le ocurriera a nadie más. Como vemos, todo el concepto de género se fomenta en un experimento inhumano y un fraude de gigantescas proporciones. ¿Con qué base pretenden imponer en las escuelas esta teoría de que sexo y género no van acompañados? Para que sea válida, implicaría una total reescritura de prácticamente toda la ciencia y la naturaleza: biología, psicología, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Esto es evidentemente absurdo y, al no basarse en estudios válidos, quedaría como lo que es: una construcción ideológica y un montón de frases hechas sobre sexo y género, que, si bien reflejan la realidad de un grupo reducido de personas, no se puede aplicar a la totalidad de la población como algo normal. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.